A ver, imaginemos la escena por un momento. Es sábado 25 de abril de 2026. Es de noche. Todo el mundo tiene los ojos puestos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Es la típica gala llena de periodistas, políticos, todo súper controlado, ¿verdad? Un ambiente de celebración total. Pero de repente, ¡pum!, la historia se congela. Hoy vamos a desarmar todo lo que pasó esa noche, como si estuviéramos uniendo hilos en una pizarra. Vamos a ver cómo fue el tercer intento de asesinato contra Donald Trump y sobre todo quién es la persona que jaló el gatillo. Para entender el caos, primero ubiquémonos. Sábado 25 de abril, Washington Hilton. Y fíjense en este dato que te pone la piel de gallina. Este es exactamente el mismo hotel donde le dispararon a Ronald Reagan en 1981. O sea, el peso histórico ya estaba ahí. Apenas iban unos 20 minutos de la cena cuando, de la nada, los agentes del servicio secreto saltan al escenario gritando disparos. Y en un movimiento rapidísimo, rodean al presidente Trump, a Melania y a J.D. Vance y los sacan del lugar. En cuestión de segundos, la gala más importante del año se volvió una zona de emergencia absoluta. Y aquí hay un contraste que resulta fascinante, la verdad. Después de todo esto, Trump dijo: escuché un ruido y pensé que era una bandeja que se había caído. O sea, una reacción de lo más cotidiana para algo de vida o muerte. Pero mientras el presidente pensaba en una charola cayéndose, el pánico en el salón era total. Estamos hablando de 1,600 personas tiradas en el piso, escondiéndose bajo las mesas. El nivel de caos fue tal que, por ejemplo, el famoso periodista de CNN, Wolf Blitzer, literal perdió un zapato mientras los de seguridad lo jalaban para esconderlo. Ese era el nivel de terror en el cuarto. Pero a ver, ¿quién provocó todo esto? Aquí es donde nuestro análisis da un giro total de true crime. Este número, el 31, es la edad del sospechoso, un hombre originario de Torrance, en California. Y cuando empezamos a revisar su perfil, nos topamos con un rompecabezas que tiene a las autoridades rascándose la cabeza. Literal, no encaja para nada con el perfil que uno se imaginaría de un atacante en un caso así. Ojo a estas contradicciones porque son brutales. De un lado tenemos la vida de Carl Thomas Allen, un tipo brillante. Se graduó en 2017 de Caltech, que es una de las universidades más pesadas del mundo, y acababa de terminar una maestría en computación. Apenas en diciembre de 2024, la organización Asian American Civic Trust lo había nombrado profesor del mes por dar clases de matemáticas y biología. Es más, hasta creó un videojuego llamado Boredom, diseñado específicamente para ser cero violento. Todo el mundo decía que era amable y tranquilo. Pero luego, del otro lado, vemos los hechos del ataque. Armado con una escopeta, cruza el país en tren y le dispara a un agente federal. O sea, un choque de realidades gigantesco. Y ese viaje es importantísimo para entender que esto no fue un arranque de 5 minutos. Si trazamos la ruta, vemos pura premeditación. Allen sale en tren desde Los Ángeles, California, hace una parada en Chicago y de ahí hasta Washington, D.C., llegando día o dos antes de la cena. El detalle más macabro de toda esta logística es el hospedaje. Fue y se registró exactamente en el mismo Hotel Hilton donde iba a ser el evento. Así de frío y calculado estaba todo. Y bueno, la planeación también se notó en lo que traía, porque no llegó con las manos vacías, para nada. Logró meter hasta el perímetro de seguridad del hotel un arsenal completo. Llevaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Y un dato clave: las autoridades confirmaron que compró todas estas armas de forma completamente legal durante los últimos 2 años. Esto nos dice que la idea llevaba cocinándose a fuego lento por mucho tiempo, sin que nadie, absolutamente nadie, encendiera una alarma. Y así llegamos a la parte más tensa, unos pocos metros. Esa fue la aterradora distancia real. Con todo su arsenal, Allen burló la seguridad del hotel, rompió el perímetro y avanzó unos cuantos metros antes de que el servicio secreto lograra interceptarlo. Imagínense la escena por un segundo. Un hombre armado hasta los dientes, a pasitos de desencadenar una tragedia muchísimo peor en un evento repleto de las figuras más protegidas del país. Una locura. Y ahí fue cuando todo estalló. En medio del forcejeo, Allen jaló el gatillo. Le disparó a quemarropa directo al pecho a un agente del servicio secreto. Pero, por suerte, como dijo el propio Trump en esta cita, el chaleco antibalas hizo su trabajo y le salvó la vida a la gente. Al final, lograron someter a Allen en el piso, atado de manos. De hecho, Trump después subió una foto de ese momento a su red social Truth Social, confirmando que la amenaza ya estaba neutralizada. Obviamente, después de semejante susto, la respuesta oficial tenía que ser inmediata. Cerca de la medianoche armaron una conferencia de prensa de urgencia en la Casa Blanca. Ahí estaban todos. Acompañando al presidente vimos al director del FBI, Kash Patel, y al fiscal general interino, Todd Blanche. El mensaje era muy claro: mostrar control. Había que calmar las aguas después de un evento que casi termina en desastre y marcar el inicio formal de una investigación a marchas forzadas.
Ahora, la reacción del presidente en esa conferencia fue, bastante peculiar. Por un lado, se fue duro contra el atacante, llamándolo un lobo solitario muy enfermo. Pero, al mismo tiempo, muy a su estilo, soltó una broma un poco oscura para bajar la tensión en la sala. Dijo, nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco Rubio me hubiera advertido, a lo mejor pasaba de esto. Una forma bastante única de procesar la adrenalina y el estrés postraumático frente a las cámaras. Pero a ver, alejémonos un poquito y veamos la imagen completa, porque aquí hay un patrón que no podemos ignorar. Ya van 3. Julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde una bala le rozó la oreja por centímetros. Septiembre de 2024 en Florida, aquel incidente frustrado en el campo de golf. Y ahora, abril de 2026, directo en la capital. El mismo Trump reconoció esto y dijo que, esta vez, el servicio secreto actuó mucho más rápido que en aquel primer susto en Butler. Pero fíjense cómo este ataque está moviendo piezas que van más allá de los guardaespaldas. Literalmente está cambiando la arquitectura. Todo este caos le acaba de inyectar un nivel de urgencia a un proyecto súper polémico que el gobierno ya trae entre manos, el proyecto del Salón de Baile de la Casa Blanca. Lo que antes era un debate de remodelación, hoy se volvió el tema central de seguridad nacional en Washington. Para que dimensionemos el tamaño de esto, hablemos de números. $400 millones. Ese es el presupuesto de este megasalón de 8,000 metros cuadrados. Es tan masivo que en octubre de 2025, de plano, tuvieron que demoler la histórica ala este para hacerle espacio. El tema es que en marzo de 2026, o sea, justo el mes pasado, un juez federal frenó todo por una demanda de grupos conservacionistas que cuidan el patrimonio histórico. La obra estaba completamente parada. Pero claro, llega el ataque del sábado y la narrativa cambia por completo. Trump puso el tiroteo en el Hilton para exigir que el juez quite ese freno ya mismo. Su argumento es súper directo. Esto nunca habría pasado con el salón de alto secreto que estamos construyendo. Básicamente, están diciendo que llevar al presidente a un hotel público ya es un riesgo inaceptable y que terminar este búnker de 400 millones es la única salida segura para los eventos de Estado. Volviendo a las preguntas que tenemos en el pizarrón, la principal sigue sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué un profesor de ciencias tranquilo decide atacar a un presidente? El fiscal general Todd Blanche nos recordó que llevan apenas 24 horas de investigación y hay un obstáculo enorme ahorita mismo. El sospechoso no quiere abrir la boca, se niega rotundamente a cooperar. Y eso tienen las autoridades buscando pistas en el vacío. Y eso nos lleva al miedo más grande del FBI y del servicio secreto. ¿Actuó solo? Es el famosísimo y aterrador dilema del lobo solitario. Las autoridades están volteando de cabeza el historial digital de Allen. Buscan cualquier vínculo con extremismos que no sea evidente a simple vista, o ver si alguien más financió ese viaje en tren. Descartar una red más grande es absolutamente clave para entender qué fue lo que falló. Y en el fondo, hay un misterio psicológico que da escalofríos. Cómo un tutor premiado termina radicalizado y armado hasta los dientes. Esto no pasa de un día para otro. Hoy en día, la radicalización es súper silenciosa. Pasa a menudo detrás de una pantalla, en foros extremistas, desconectando a la persona de la realidad paso a paso. Es algo tan invisible que ni siquiera la gente en su círculo cercano detectó que algo andaba mal. Si acomodamos todo esto en una tabla de amenazas, el panorama es síntoma de una crisis mucho más amplia en Estados Unidos, y por eso nos debe de importar a todos. Primero, la normalización. La violencia se ve cada vez más como una herramienta política. Segundo, el acceso. Cualquier persona sin historial delictivo puede armarse letalmente y de forma legal a lo largo del tiempo. Y tercero, los lobos solitarios. La imposibilidad de detectar un atacante que no pertenece a ninguna organización. Es un ecosistema que vuelve el trabajo de proteger a un líder casi imposible. Entonces, si juntamos las piezas, nos queda esta secuencia fría y surrealista. Un profesor de ciencias, un viaje en tren cruzando todo el país, un ataque a escasos metros de la mesa principal en el corazón de Washington. Todo empezó con una vida académica muy normal en California y terminó paralizando al mundo entero, dejando a un país conteniendo la respiración y a una gente con un balazo en el pecho. Y nos quedamos con esta última pregunta resonando en la cabeza. Porque mientras las noticias no paran y la Casa Blanca empuja medidas de seguridad drásticas y nuevos salores blindados, la vulnerabilidad real sigue latiendo allá afuera. La seguridad política se ve cada vez más frágil frente a estas radicalizaciones ocultas. Y nos deja preguntándonos, ¿qué es exactamente lo que empuja a una persona normal, funcional e inteligente a cruzar el país para intentar matar a un presidente? Es una pregunta incómoda, y me temo que las respuestas apenas están por salir a la luz.